Bien, vamos a ir ahora al capítulo 15. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 7. Vamos a leerlo, dice así: los publicanos y los pecadores se le acercaban para escucharlo. Entonces los escribas y fariseos murmuraron y dijeron: Este recibe a los pecadores y come junto con ellos. Pero Jesús le refirió esta parábola: ¿qué hombre de entre ustedes que teniendo 100 ovejas, si una de ellas se extraviara, no dejaría las 99 en el campo e iría a buscar la que se hubiera extraviado hasta hallarla? Y al hallarla se regocijaría y la cargaría sobre sus hombros, y al llegar a su casa llamaría a sus amigos y a sus vecinos y les diría: regocíjense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había extraviado. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que esta es la primera. Viene diferente en la. Sí, está bien. Sí, bueno, esta es la primera historia que trata de. Habla de campesinos pobres de una aldea. El hombre que cuida 100 ovejas probablemente no era dueño de todas ellas, y quiero hablar un poco acerca del contexto histórico de esta enseñanza, porque siempre que nuestro Señor Jesucristo está hablando de algo, tenemos que irnos un poco al contexto del por qué nuestro Señor está diciendo estas palabras, y el contexto en sí de cómo es que se vivía en aquel entonces referente a esto que nuestro Señor ahora está hablando. Así que este hombre que cuida 100 ovejas probablemente no era dueño de todas ellas, ya que habría sido extraño que un aldeano tuviera un rebaño tan grande. Esto no era común, digámoslo de esa manera. Así que los aldeanos solían agrupar sus ovejas en grandes rebaños, contratar pastores del nivel o del más bajo nivel de la estructura social de la aldea que les cuidara. Eran reacios a contratar forasteros y no podían contratar a alguien fuera de la ciudad o del entorno, porque al no tener interés personal en el rebaño, ellos no se preocuparían por las ovejas. Así que ellos contrataban gente que fuera allegada en cuanto a la ciudad, en cuanto a la cultura, en cuanto al lugar, y tenía que ser de confianza, gente que pudiese ser confiable, pero a la vez eran gente de un bajo nivel. Así que estamos hablando aquí de esa parte de cómo solía ser. Cuando vemos esta historia, esta parábola de la oveja perdida, dice: ¿qué hombre de entre ustedes que teniendo 100 ovejas, si una de ellas se extravía, no dejaría las 99 en el campo e iría a buscar la que se hubiese extraviado hasta hallarla? Y bueno, también tenemos que hablar un poco de que no era una sola persona la que cuida un rebaño tan grande, es casi imposible esto. Así que había varias personas cuidando de esto. Juan 10, del 12 al 13, sin embargo, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y que no es el pastor ni el propietario de las ovejas, cuando ve que el lobo viene, deja las
ovejas y huye, y cuando el lobo llega, arrebata y esparce a las ovejas. Y el asalariado huye, puesto que es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías y soy conocido por las que son mías. Bueno, hay la versión del 60, creo que no habla solamente de asalariado y que no es el pastor, dice esta versión, ni el propietario de las ovejas. Esta versión habla de, bueno, ahí ni el propietario, ¿verdad? Dice, de las ovejas. Entonces vemos que nuevamente como nuestro Señor Jesucristo vuelve a relatar esta parte, ¿sí? Y Él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida pone por sus ovejas, pero el que es asalariado, el que no tiene un cuidado especial porque es asalariado, no tendrá el mismo cuidado de ellas. Así que a pesar de que personajes tan prominentes, por ejemplo en el Antiguo Testamento como Jacob, José, David, Moisés, habían sido pastores, los pastores se encontraban en el nivel más bajo de la escala social. Las ovejas se debían vigilar y cuidar los 7 días de la semana. Y esto impedía a los pastores cumplir con las normas humanas de los fariseos acerca del día de reposo, por ejemplo, puesto que estaban en una continua violación de tales reglamentos. Los pastores eran ceremonialmente impuros. Ellos tenían que tener el cuidado los 7 días de la semana por las ovejas, y esto obviamente era algo que impedía que ellos pudiesen cumplir con los requisitos ceremoniales y con toda la religión que los fariseos y todas las leyes y reglas que ellos establecieron. Así que ellos se encontraban impuros para estos fariseos. Así que para los escribas y fariseos constituía una ofensa que Jesús les pidiera que se imaginaran en el papel de pastores. Dicen los primeros versículos, los publicanos, el versículo 1, los publicanos y los pecadores se le acercaban para escucharlo. Había publicanos ahí. Entonces los escribas y los fariseos también ahí estaban y murmuraron y dijeron, este recibe a los pecadores y come junto con ellos. Estamos viendo el contexto al principio de esta historia, y entonces dice, pero Jesús le refirió esta parábola. Así que a fariseos, a escribas, a estos publicanos, a estos pecadores, vienen todos ellos, y todos ellos vienen, pero nuestro Señor Jesucristo, conociendo la mente de los fariseos, porque venían pecadores a Él, y ahora Él está diciendo, quiero que se imaginen como pastores a estos fariseos. ¿Les está diciendo eso? Y esto constituía una ofensa, que Jesús les pidiera que se imaginaran en el papel de pastores, siendo que ellos pues eran de la clase social más baja, eran quienes eran impuros delante de los ojos de estos fariseos, pero ellos, nuestro Señor Jesucristo quiere que se imaginen que son como uno de ellos. Pero ningún fariseo se rebajaría a convertirse en uno de ellos, ni siquiera hipotéticamente. Así que, retándolos a ponerse en el lugar imaginario de un pastor, el Señor volvió a atacar el desmesurado orgullo que ellos exhibían. Ellos estaban clasificando constantemente, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba en día de reposo, y lo juzgaban porque sanaba en día de reposo. Vamos a hablar acerca de una mujer pecadora que vino, de aquella que le tocó, y mucha gente vino a Jesús, y muchos de los fariseos juzgaban las acciones de nuestro Señor, porque Él tenía compasión, Él tenía misericordia, Él mostraba amor, Él mostraba todo esto a los pecadores. Él mostraba el carácter de un Dios amoroso, de un Dios compasivo, de alguien que quería realmente aliviar
no solamente lo físico, sino espiritual, y gente venía, era sanada, no solamente de manera física, sino espiritual. Y esto era algo que los fariseos nunca hicieron y nunca pudieron vivir, porque ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos no amaban de la manera como Dios amaba. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo está haciendo y diciendo esta parábola, enfrentándoles a un hecho. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo: yo quiero que te compares a un pastor, algo que para ti es impuro, para ti es de lo más indigno, algo que tú rechazas, pero yo quiero que te compares a esto. Y al inicio de la historia, los pastores, probablemente habría 2 o 3 para un rebaño de este tamaño, habrían perdido una de las ovejas. Esta era una situación peligrosa, potencialmente mortal, ya que estos animalitos son indefensos contra los depredadores e incapaces de cuidarse solos. Y esta es una gran enseñanza que nos lleva a ver cómo es que estábamos tú y yo. Estoy hablando del contexto del por qué nuestro Señor Jesucristo da esta enseñanza y quiere enseñarle algo a toda esta gente, a fariseos, a publicanos, a pecadores, a ti y a mí. Y esta enseñanza nos lleva a ver cómo es que tú y yo somos. Tú y yo somos iguales que esta oveja o que una oveja. Estamos perdidos para Dios, perdidos para el rebaño, perdidos para sí mismos. No sabemos dónde nos encontramos, vagamos sin cesar. Estamos continuamente expuestos a ser presa de los depredadores. Somos incapaces, así como la oveja, de hallar por sí mismos el camino de vuelta al rebaño. Así es todo pecador y así es todo aquel que vive y está sin Dios. Perder una de las ovejas era por consiguiente una situación grave que requería acción inmediata. Los pastores eran responsables de sus rebaños y si una oveja se extraviaba, ellos eran responsables de rescatarla. Así que en la historia del Señor, el pastor encontró la oveja perdida y su búsqueda tuvo éxito. Cuando la encuentra, el pastor la pone sobre sus hombros y así empieza el arduo viaje a casa cargando el pesado animal. Una oveja adulta puede pesar más de 50 kilos. Sin embargo, este pastor no lo hace de mala gana, sino gozoso. Dios envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos. Cada uno de nosotros estábamos perdidos y no cabe duda que aun cuando en el mundo no hubiese sino un solo pecador, Cristo habría venido a morir en la cruz para salvar a ese uno. Esta enseñanza nos deja ver el amor de Cristo de manera personal. Porque nosotros sabemos que Jesucristo vino a salvar al mundo, ¿verdad? Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios, ¿a qué? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros siempre tratamos de imaginar a un Jesucristo que vino a salvar al mundo entero. Cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que Él amó al mundo, pero realmente no vino a salvar a todo el mundo. ¿Sabemos eso? Él nos ama a todos los pecadores, pero no todos responden. Y solamente aquellos que responden, también entendemos que, y nosotros creemos en base a lo que la Escritura dice, que la gente no responde por sí misma. Dios, dice Efesios capítulo 1, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser llamados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Hablar de la predestinación es algo difícil de entender para aquellos
quienes no entienden el carácter y el propósito divino de Dios. Hay cosas que incluso nosotros mismos no podemos entender. ¿Cómo es que Dios escoge a unos y a otros no? Dios lo hizo así, pero gracias porque yo estoy dentro de ese plan. Y yo quiero eso y yo debo honrar y gozarme de la salvación que Él me ha otorgado. No debo cuestionar el propósito por qué algunos no creen o algunos nacieron para perderse, ¿verdad? Esto sería necedad y arrogancia. Pero no vamos a hablar hoy de este tema. Simplemente lo menciono porque el plan de Dios, el propósito de Dios es salvarnos, a ti y a mí. Y cuando nosotros vemos esta parábola, nosotros nos vemos individualmente. Esta parábola me encanta porque cuando yo la estaba estudiando, yo veía la salvación que Él me otorgó a mí. Cuando tú y yo vemos esta parábola, ¿vemos a una oveja? ¿O vemos a 100 o a 1000 o a cientos de ovejas perdidas? No, vemos a una oveja que se ha extraviado. Y cuando tú y yo leemos en lo personal esta enseñanza, debemos vernos a nosotros mismos como esa única oveja que Él vino a rescatar. Y por esa única oveja, si yo hubiese sido el único pecador en este mundo, Él hubiese salido, dejar toda la multitud de gente que existe hoy en día para venir a salvarme a mí, pecador. Todo el mundo se cree justo ante sus propios ojos, todo el mundo cree que por sus creencias, su religiosidad, cree que puede salvarse a través de obras. Pero si hay un arrepentimiento verdadero de solo una persona, esa es a la que Dios, Jesucristo, vino a buscar. Y esta es la enseñanza de esta parte de la palabra. Así que tú y yo debemos ver esta enseñanza como muy personal. Ver el amor que Dios me tiene a mí y te tiene a ti de manera personal. Él te vino a buscar de manera personal. Tú y yo no somos salvos de manera colectiva. No hay un grupo, vamos a reunirnos y ya. Todos esos son salvos. No. Él hace una obra en cada uno de nosotros y nos va, y Él dejó todo, dejó su reino. Él no se conformó a sí mismo en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, tomando esta semejanza de hombre para venir a habitar entre los hombres. Entró en el tiempo, entró en una condición humana para tomar los padecimientos del hombre y poder tener una comunión contigo y conmigo. Y esto es maravilloso. Poder vivir una vida perfecta y cumplir el objetivo desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia nos dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Él tomó esta forma para entender mi padecimiento y para que yo pueda ir a Él. Y decir, aún las peores cosas que me pasan no son nada contra lo que tú has padecido. Esta es la comunión que Él deseó tener contigo y conmigo desde antes de que incluso tú y yo le conociésemos. Así que Dios envió a su Hijo a buscar y salvar lo que estaba perdido, y cada uno de nosotros estábamos perdidos, y no cabe duda que aun cuando el mundo no hubiese sido o no hubiese respuesta de solo quizá uno, a ese hubiese salvado. Y yo recuerdo, por ejemplo, a Abraham con Lot. ¿Te acuerdas esa plática que tuvo en oración? Si hubiesen tantos, lo salvaría. Si hubiese uno, hablando de su sobrino, ¿verdad? Uno solo. Y por ese uno mandó a sacarlo los ángeles y lo sacaron. Pero en este caso Dios no envió ángeles.
Dios envió a su propio Hijo y ahí manifiesta su amor. Así que Isaías 40:11 nos dice: como pastor que apacienta su rebaño y que con su brazo reúne los corderos y en su seno los lleva y sustenta a los recién nacidos. Esta es una profecía acerca de Jesucristo. Como un pastor que apacienta su rebaño, ese es Jesús, y que con su brazo reúne a los corderos y en su seno los lleva y sustenta a los recién nacidos. Por tanto, Él muestra así su compasión y ternura cuando el pecado nos ha hecho estar enfermos, fatigados e incapacitados para andar por nuestro propio pie. Él nos toma en sus brazos y nos lleva en su seno. El versículo 5 de Lucas 15 nos dice: y al hallar se regocijará y cargará sobre ¿qué? Sobre sus hombros. Nos dice que nos cargará sobre sus hombros. Así que tú y yo somos dichosos, los que hemos alcanzado o hemos sido alcanzados por las manos traspasadas de nuestro bendito Salvador. Ahora, nada puede arrancarnos y arrebatarnos de su mano. Y es una promesa que Él ha hecho. Una vez que Él te rescata, Él te toma y Él te lleva y lo hace con gozo. Él no vino quejándose. Tú y yo muchas veces en nuestra vida como cristianos nos quejamos acerca de las cosas que nos pasan. Pero sabes que nos enseña nuestro Señor que Él, teniendo que padecer, teniendo que ir a buscar lo perdido, teniendo que cargar con el peso de nuestro pecado, y que era una ardua tarea la que Él tuvo que venir a padecer, y lo hizo siempre teniendo en la mente el gozo que obtiene por salvar a un perdido. Esto no lo tenían los fariseos. Esta parte esencial que Jesucristo está castigando y que está haciéndoles ver a estos fariseos, ellos no tenían amor por los perdidos. Ellos ni siquiera se podían comparar con el pastor. Era algo indigno para ellos. Pero Jesucristo quiere enseñarles el trabajo del buen pastor, que con gozo va y con arduo trabajo rescata a la oveja perdida y lo hace gozoso. Ellos no tenían absolutamente ningún gozo por los marginados, por los leprosos, por sanar, por ayudar a alguien. Ellos no tenían este amor, y Jesús aún en esa parábola les condena a ellos. Pero a nosotros nos enseña grandes verdades. Después que la oveja se perdió y fue buscada y hallada, su regreso a salvo fue festejado. En su alegría por encontrar a la oveja perdida, el pastor convocó a todos sus amigos y vecinos y les manifestó, versículo 6, regocíjense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había extraviado. Los escribas y fariseos habrían entendido el valor monetario de la oveja, porque hemos visto esto anteriormente, ellos eran ávaros, les gustaba el dinero, ¿verdad? Y sin duda ellos entendían el alegre festejo del pastor al encontrar a su oveja. Ellos comprendían también que esta era su obligación, o era más bien la obligación del pastor. Sin embargo, después de haber involucrado a los escribas y fariseos en la historia, deseando que ellos se pusiesen en el papel de pastores, ahora el Señor les dio una devastadora aplicación que vamos a ver. Les digo que
del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora quiero ir a un poquito antes de eso. Estos fariseos y escribas entendían el valor monetario de la oveja. Y ellos quizá podían entender a través del valor de esta oveja que este hombre pudiese alegrarse de haber encontrado a su oveja, porque esta oveja valía mucho. ¿Sabes cuánto tú y yo valemos para Dios? Valemos mucho para Dios. Pero el valor que Dios nos da no es el mismo valor que el seguro te va a dar cuando partas, ¿verdad? Porque todos tenemos un precio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me muero, creo que tengo un seguro como de 200,000 pesos o 300,000 pesos, no sé. Eso es lo que valgo para el mundo, ¿verdad? Es lo que, bueno, le dan a mi esposa, ¿verdad? O sea que valgo más muerto que vivo. Bueno, para el mundo, ¿no? Así. Pero, ¿cuál es el valor que Dios nos tiene? Este valor iba mucho más allá de lo que estos hombres fariseos estaban entendiendo. Ellos decían, bueno, es bueno que se regocije porque ha encontrado una oveja que valía cierta cantidad de dinero y esto es valioso, pero no era, creo, el gozo que nuestro Señor tenía en mente de querer manifestar cuando el pastor encontró a su oveja, porque eso es invaluable. El gozo por encontrar a un pecador y llevarlo al arrepentimiento y que el cielo se goce por un pecador que se arrepiente es algo invaluable. Estos hombres fariseos no entendían esto. Ellos nunca entendieron el valor que Dios le da a las almas. Ellos no tenían amor por nadie, por sí mismos quizá. Unos decían, ¿recuerdas? No me hagas como este pecador, este publicano, ¿verdad? Él oraba y todo y ellos decían, yo no soy como este. Y juzgaban a las personas y nunca ayudaron, ni sintieron, ni mostraron el amor que Dios debe o que ellos debían mostrar. Así que les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que el contraste entre los escribas y fariseos que eran indiferentes ante la condición de los perdidos y de Dios que buscaba a los pecadores y se regocija cuando los encuentra es sorprendente. Ellos manifestaban representar oficialmente a Dios, pero tristemente no entendían la misión de Dios o la misión de Cristo, ni participaban del gozo del Señor en recuperar a los pecadores perdidos. Esto únicamente revelaba que la manera de pensar de ellos era ajena a la de Dios. Vivían de una manera superficial, trivial, mientras alrededor había almas que se estaban perdiendo. ¿Sabes que la Biblia dice que tú, en 1 Corintios capítulo 2, dice que tú y yo debemos tener la mente de Cristo? Tú y yo tenemos que tener la mente de Cristo, pero estos hombres no tenían la mente de Cristo. Ellos tenían una mentalidad religiosa y no tenían amor por los perdidos. Ellos no sabían nada acerca del corazón compasivo, amoroso, misericordioso de Dios y por tanto son comparados a las 99 ovejas porque ellos se creían justos y que por tanto no creían tener ninguna necesidad de arrepentimiento. Por consecuencia, ellos no producían gozo en el cielo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo?
¿Cómo es que vivimos nuestras vidas? ¿Realmente nosotros manifestamos el amor de Dios hacia los perdidos? Es un fruto que Dios ha puesto en aquellos que han nacido de nuevo, que amen a los perdidos de la manera que Dios les ama. Aún estando perdida la oveja, Él la llama mi oveja. Versículo 6. Regocíjense conmigo porque he hallado mi oveja que se había extraviado. Nuestro Dios se preocupa de ella como algo propio, muy personal. He hallado mi oveja. No envió a un ángel, a un criado, sino a su propio Hijo. 1 Pedro 2:25 dice: porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han retornado al pastor y guardián de sus almas. Si tú y yo somos sus ovejas, Él, aunque muchas veces tú y yo nos extraviamos en el pecado, tú y yo muchas veces nos perdemos y nos descarriamos, pero si tú y yo somos de Él, Él nos va a buscar. Yo me perdí durante algún tiempo en las cosas de este mundo, pero al final de cuentas Él me encontró nuevamente. Finalmente podemos ver también a través de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que hay mayor gozo por la conversión de un pecador que se reconoce como pecador, que por aquellos que se consideran justos a través de una religiosidad sin vida espiritual. Así que Cristo nos enseña que aquí que Él es mejor alabado y se siente mucho más complacido con el arrepentimiento sincero de uno de esos despreciados pecadores que con todas las largas oraciones de los escribas y fariseos que se veían sin defecto alguno. Hay mayor gozo por la conversión de un gran criminal que por la conducta decente de los que en comparación no necesitan un arrepentimiento tan profundo. No es que, y quiero hablar del último punto de esta enseñanza, no es que sea preferible extraviarse lo más lejos posible, sino que la gracia de Dios se manifiesta con mayor fuerza y evidencia al llevar al buen camino a los grandes pecadores, que al conducir por sendas honestas a quien nunca se ha marchado tan lejos. Lo cierto es que con mucha frecuencia los que han sido grandes pecadores antes de su conversión muestran después más fidelidad, como aquella mujer pecadora de Lucas 7. Yo quisiera leer este pasaje completo porque es interesante y yo quiero aclarar este punto. Lucas 7 dice: desde el versículo 36 en adelante, dice: habiendo llegado uno de los fariseos, le pidió que fuera a comer con él, y entrando a la casa del fariseo se sentó a la mesa, y al enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad de que él estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y se colocó detrás de él a sus pies. Y llorando empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y a secarlos con el cabello de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Y el fariseo que lo había invitado al ver esto pensó para sí y dijo: si este fuera profeta, conocería quién es y cuál es la reputación de esta mujer, porque es una pecadora la que lo ha tocado.
Pero Jesús contestando le dijo: Simón, debo decirte algo. Y él le dijo: di, maestro. Jesús le dijo: cierto acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios, pero no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó a ambos. ¿Quién pues de estos lo amará más? Simón contestó diciendo: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste beso, pero he aquí ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Podemos comprender ahora esto? A este hombre se le perdonó. Sí se le perdonó a este hombre. Este hombre era un fariseo, pero él lo invita, realmente lo invita y quiere que esté ahí. Y Jesucristo le otorga el perdón a este fariseo. Pero hace una comparación tremenda aquí. Y él dice: por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, pero a ti que me has amado poco, porque tú has manifestado amarme poco, poco vas a amarme. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. Nosotros experimentamos mayor gozo por la recuperación de algo que habíamos perdido que de la continua posesión de lo que siempre hemos disfrutado. Por ejemplo, estimamos más la salud después de haber estado enfermos que una salud sin enfermedad. Cristo reconoce que la mujer ha sido culpable de muchos pecados, pero le quedan perdonados. Por esto muestra mucho amor. El amor de esta mujer es causa del efecto del perdón. Primera de Juan 4:19 dice: así que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Debemos sentirnos avivados con el ejemplo de esta mujer y este hombre, el cual se le perdonó poco, y a esta mujer que se le perdonó mucho. Tú y yo debemos examinarnos a nosotros mismos con todo esmero para estar seguros de que hemos sido perdonados, lo cual se manifestará en el amor que manifestamos hacia nuestro Señor en todo lo que Él nos demanda. El deleite más sublime de los creyentes en esta vida no debe venir de las cosas triviales, insignificantes, temporales de este mundo, sino de la vida espiritual y la comunión de pecadores perdidos, encontrados, restaurados y unidos a Cristo. El gozo del creyente, al igual que el gozo de Dios, es el resultado de la grandeza y de la gloria de la obra redentora que Jesucristo logró en la cruz. Así que esta es una gran lección para ti y para mí. De un lado vemos a este pastor quien cuida, quien protege, quien sale desde el cielo, baja, entra y toma forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, para tener una comunión, ir en la búsqueda de los perdidos. Ahora que Él nos ha hallado, Él se goza por encontrarnos así como estábamos perdidos. Y Él nos deja esta lección y este contraste acerca de estos fariseos
que no entendían este propósito salvífico de nuestro Señor Jesucristo, quienes no amaban de la manera que Jesús amó. Y esta es la gran enseñanza de esta historia. Tú vas a amar a los pecadores cuando tú tengas el amor que Dios tiene por los pecadores. Tú vas a amar más a Dios cuando tú y yo reconozcamos nuestra necesidad de Él. ¿Cuántos de nosotros somos como esta mujer? ¿Cuántos de nosotros amamos así a Cristo? ¿Cuántos de nosotros solamente le invitamos a nuestra casa a que coma un poco y que conviva con nosotros? Pero ¿quiénes realmente lloran por su pecado? Están con Él, lavan sus pies, lloran por arrepentimiento. Y esta mujer que tenía grande fe, se le perdonó mucho y por consiguiente amó mucho. Esto no se trata de quién es más malo o más bueno. Todos somos pecadores. El problema se encuentra en que muchos de nosotros no reconocemos nuestro pecado de la manera que debe ser reconocido delante de Dios. Muchos de nosotros en muchas de las cosas que hacemos creemos que somos justos, creemos que somos buenos, creemos que no somos tan malos, creemos que Dios realmente nos ha perdonado y bueno, gracias Dios porque me has perdonado, aunque no he sido tan malo. Y tomamos la actitud de este fariseo quien no se creía tan malo, pero yo creo que aún por muy moralmente que tú y yo nos hayamos comportado, somos viles pecadores igual que esta mujer. Y tú y yo debemos reconocer nuestra vileza, lo que somos, ir delante de Dios y reconocer cuán grande hemos pecado delante de nuestro Dios, un Dios santo, y comenzar a amarle de la manera que esta mujer le amó. Y cuando nosotros comencemos a amar de esta manera, entonces nosotros comenzaremos a amar a otros. Dejaremos de amarnos a nosotros mismos y creyendo que puede venir Jesucristo a posar con nosotros, pero yo tengo algo bueno. A este hombre de Lucas 7 se le perdonó poco, amó poco. ¿Cuánto amas a tu Señor? ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto reconocemos nuestro pecado? Creo que cuando tú y yo no reconocemos nuestro pecado, el cual está continuamente acechándonos todo el tiempo, nos acostumbramos al pecado en nuestras vidas, lo hacemos parte de nuestra vida, nosotros empezamos a despreciar la obra redentora de nuestro Dios, empezamos a dejar de amar a Dios y empezamos a amar a nuestro pecado. Y dejamos de tener el amor hacia otros porque incluso no tenemos amor hacia nosotros mismos. El amor que Dios pone y el valor que Él tiene hacia mí, yo no lo puedo ver por causa del pecado. Yo no puedo ver el valor que Dios me ha dado y en qué posición Él me ha puesto. Yo no puedo ver eso a causa del pecado. Y cuando yo no puedo ver eso, yo no puedo verlo ni en mí, yo no puedo ver el amor no puedo amar a otros porque no me amo a mí mismo. Porque no entiendo el valor que Dios me da a mí. Yo no puedo ver el valor que Dios le da a otros. Y entonces empezamos a actuar como estos fariseos, como estos publicanos que se amaban a sí mismos, amaban su vida de religiosidad, pero ellos descuidaron mucho la parte importante por la cual Jesucristo les condenó en esta parábola. Ellos se creían como estas 99 ovejas justas que no necesitaban de arrepentimiento y entonces no había gozo en el cielo. Así que esta es la parte importante de esta enseñanza. Muchos aplican esta enseñanza simplemente al hecho de la oveja perdida y del hecho de que Jesucristo vino a salvarla, pero creo que va mucho más allá. Va mucho más allá y hay una aplicación para nosotros. Y esta enseñanza
el objetivo, creo yo, de esta enseñanza es que tú y yo nos examinemos para ver cuánto amamos a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver a través de esta enseñanza el amor que tú nos tienes, el gozo que tú manifiestas por cada pecador que se arrepiente. Pero también, Señor, tú manifiestas en esta enseñanza el hecho de saber en dónde nos encontramos. Si realmente amamos como debemos amar, si realmente tenemos el amor que tú has prometido derramar en nuestros corazones para amar a otros, para buscar a aquellos que están perdidos. No permitas que seamos como estos fariseos, como estos publicanos, quienes eran indiferentes a aquellos que tenían necesidad de perdón, sino que úsanos y llévanos a ser usados como instrumentos útiles en tus manos para poder llevar tu palabra a otros, llevar este gran mensaje de salvación hacia otros. Llévanos a amar a los perdidos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias, Señor, por esta enseñanza, y pedimos que tú nos lleves a meditar en tu palabra de día y de noche. Gracias te damos por este tiempo y pedimos estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te